Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Los saludamos en esta preciosa mañana, deseando que vuestros corazones, vuestras vidas, sean respaldadas por la mano poderosa de nuestro Padre, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Dios que sana, ese Padre maravilloso que sustenta, que provee, que levanta, abraza, consuela vuestros corazones. Bueno es comprender, bueno es reflexionar la importancia de vivir en armonía con nuestro Padre. Cuando nosotros manifestamos amor hacia Él, cuando nosotros reverenciamos su presencia, reverenciamos su poderoso nombre y nos apegamos a Él, dice la Escritura que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces manifestaremos una actitud diligente hacia su obra, hacia sus mandamientos, hacia sus instrucciones. Bueno es entonces tener presente estos 4 pilares, que es el amor a Dios, la reverencia a nuestro Padre, el apego a su hermosa presencia y la diligencia que debemos mostrar en cuanto a lo que Él ordena, lo que Él enseña en su palabra, lo que Él instruye a los hijos, lo que Él desarrolla o quiere que nosotros empleemos y desarrollemos su obra en esta tierra. Y una de las cosas que nuestro Padre Dios quiere que nosotros ministremos en nuestro entorno, en nuestro hogar, en nuestra familia, en la atmósfera donde desarrollamos nuestras actividades, es el otorgar de parte nuestra hacia los que están a nuestro lado amor, esa preciosa ministración que cubre multitud de pecados, que cubre, que abraza, que hace que la persona perciba y reciba una gran dosis de fortaleza. Entonces tenemos que dar esa preciosa ministración de amor, luz, pero también vida. Eso es lo que el Señor nos enseña a través de su palabra, que otorguemos luz, amor y vida a los que están a nuestro lado. Usted se dará cuenta que lo contrario de luz es tinieblas, lo contrario de amor es odio, lo contrario de vida es muerte. Y lo que más se hace evidente en el corazón de las personas es precisamente las obras de las tinieblas, el odio, la enfermedad, la debilidad, el desánimo. Y por eso el Señor levanta a su pueblo para que seamos portadores de luz, que alumbremos, guiemos, demos un consejo en donde se nos indique, en donde se nos pida la ayuda. Hay que ministrar una palabra de bendición. Entonces, esto hará que nuestro entorno, eso hará que nuestro hogar, nuestra familia, estemos en armonía entre los cielos y la tierra. Hará que entonces nuestra atmósfera familiar, nuestra atmósfera espiritual, laboral, sea respaldado por la mano poderosa de nuestro Padre Dios. Hoy en esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de enseñanzas que hemos puesto por título Los 31 Reyes de Canaán. Esos 31 reyes de Canaán tenían que ser expulsados, tenían que ser extirpados de ese territorio en donde el pueblo de Dios se iba a asentar, para que ese pueblo, al estar en esa tierra de Canaán, hubiese una transformación de Canaán a Israel. Todo esto en el plano espiritual nos enseña a nuestro Padre cómo debemos nosotros de ser transformadores de ambientes. En el momento en que tu persona llega a un lugar, tenemos esa encomienda de transformar
ese ambiente, transformar esa dimensión. Si hay enfermedad, si hay cosas negativas, el Hijo de Dios, al hacer la oración, al estar presente, al ministrar un consejo, al hablar de la palabra de Dios, ese ambiente se limpia. Bueno, el proyecto de nuestro Padre Dios era que su pueblo llegara a la tierra prometida, esa tierra que se llamaba Canaán. Pero en esa tierra habitaban una gran cantidad de personas que habían infectado, dañado esa tierra. Ahora el Señor lleva a su pueblo para que su pueblo siembre en esa tierra una bendición, siembre en esa tierra una gloria, siembre en esa tierra un modelo a seguir, un ejemplo a seguir para las naciones. Ese era el proyecto, ese es el proyecto divino. Y entonces el Señor le dijo claramente a Josué y a su pueblo que debían de manifestar un esfuerzo y un buen ánimo, un valor para erradicar a esos habitantes. Se requiere un esfuerzo y una disciplina para ir expulsando todas esas influencias negativas. Eso se lo dijo nuestro Padre Dios a Josué y dijo: así como estuve con Moisés, estaré contigo, estaré con vosotros. Ahora, en nuestro tiempo, todo esto se convierte en un modelo, en un código que debemos de aplicarlo para nuestra vida personal. Porque ahora nosotros somos la tierra, esa tierra que ha sido redimida, ha sido salvada, ha sido santificada por el precioso sacrificio, la preciosa ofrenda de ese holocausto tan perfecto que manifestó nuestro Señor. Somos esa tierra que estábamos en sombra de muerte y maldición. Pero el Señor vino a trasladarnos, vino a sacarnos de ese ambiente de maldición y nos ha puesto en una luz admirable. Nos ha puesto en una dimensión de bendición. Por lo tanto, como hijos de Dios, debemos entonces ahora de comprender estos mensajes escritos en el libro sagrado para que lo apliquemos a nuestra vida. Tú eres esa tierra. Estabas bajo un manto de maldición, pero el Señor vino a sembrar, vino a transformar esa maldición en bendición. Claramente dijo el Señor a su pueblo que si no expulsaban a esas personas, a esos habitantes de ese territorio, se iban a convertir estas personas en aguijones para sus ojos y espinas en sus costados. Quiere decir que la visión se iba a afectar, el cerebro, los pensamientos iban a ser dañados, al igual el descanso se iba a eliminar de vuestras vidas. El reposo, no se puede descansar, no se puede reposar si tenemos espinas en los costados. No se puede estar en un ambiente seguro si tenemos aguijones en los ojos. Entonces fue muy claro nuestro Padre Dios para el mensaje que le dio a su siervo Josué, que tenían que expulsar a estas influencias. Entonces, cada territorio ocupado por diferentes reyes, porque son 31 reyes, eso lo dice el libro de Josué capítulo 12 del versículo 9 al 24. 31 reyes, que cada uno de ellos se manifiesta de diferente manera, que cada uno de ellos ejerce un principado, una influencia, una contaminación en el territorio. Ahora, el Señor nos indica, el Señor nos enseña que debemos nosotros de prestar mucho mayor atención al que nos enseña desde los cielos, al que nos habla desde los cielos. Debemos de prestar mucho mayor atención al que nos ha redimido, eso lo dice la carta a los Hebreos.
al que nos ha salvado. Hay que prestar atención a su palabra. Y su palabra tiene un contenido vasto desde Génesis hasta Apocalipsis. Tiene un contenido de mucha riqueza para que la vida del hombre goce de esa luz, de esa verdad, de esa alegría, de esa paz en su corazón. Pues hoy miraremos el rey de Hebrón, o la influencia que operaba en ese territorio de Israel, pero que ocupaba el rey de Hebrón. Vamos a degustar esta palabra que el Señor nos da, de tal manera que hagamos una pequeña revisión. Esto es de manera particular y privada. Cada uno de nosotros tenemos que hacer una revisión personal, que no vayamos a permitir que estas influencias de estos reyes estén sembrados y quieran mantenerse arraigados en vuestro carácter, en vuestros pensamientos, en vuestra conducta, en vuestra manera de proceder. La palabra de Dios es viva y eficaz, es como espada de dos filos que hace una gran cirugía, que penetra lo más profundo de nuestro ser cuando nosotros reconocemos, cuando nosotros detectamos que algo no está bien, que algo no es correcto ante los ojos del Señor. La palabra hace ese corte, la palabra hace esa cirugía espiritual para eliminar estos contaminantes. Nos toca ver entonces lo que representa el rey de Hebrón, lo que representa esa contaminación que operaba en ese territorio. Ustedes se darán cuenta que ese territorio de Hebrón, antes llamado Kiriat Arba, lo dice Josué 14:15, dice, el nombre de Hebrón antes era Kiriat Arba, pues Arba era el hombre más grande entre los anaseos, o sea, entre los gigantes. Veamos entonces, ahora nos vamos a Números capítulo 13, versículo 22, y usted se dará cuenta cómo los espías que envió Moisés a reconocer la tierra, ellos trajeron este informe y dice en Números 13, 22, que subieron por el Negev y llegaron hasta Hebrón, donde estaban, y menciona ahí cuatro nombres de gigantes: Ahimán, Sheshai, Talmai y Anac. Eran descendientes de Anac. Entonces nos damos cuenta cómo Kiriat Arba significa la ciudad de los cuatro. Pero podemos ver entonces y agregarle la palabra gigantes, porque Kiriat Arba significa la ciudad de los cuatro. Pero ahí estaban entonces tomando posesión, habitaban, estaban radicando en ese territorio de Hebrón cuatro gigantes. Ellos ejercían una influencia sobre ese territorio, al grado de que cuando regresan los espías y dan el mal informe de la tierra, ellos manifiestan que se vieron como langostas ante la altura de estos gigantes. Y entonces cuando vemos cómo ese territorio Hebrón, que significa el lugar de la alianza, el lugar de la asociación o de la conexión, porque cuando uno se va a la raíz de Hebrón es Jaber, y Jaber representa conexión. Esto nos habla entonces que ese territorio era un lugar que conectaba los cielos
o sea, el mundo físico con el mundo espiritual, los cielos y la tierra. Por eso estas cuatro estructuras, estos cuatro gigantes habían tomado posesión de este territorio. Pero llama también la atención cómo el Señor nos muestra y también comprendemos cómo también esta ciudad de los cuatro, por otro lado, en el lado positivo, usted se ha de acordar que Abraham compró la tierra en una llamada la cueva de Macpela. En ese lugar había o está sepultado también cuatro gigantes, cuatro seres o cuatro matrimonios que de ahí se deriva la línea mesiánica, la línea de la bendición. En la cueva de Macpela está sepultado Adán y Eva. Está sepultado Abraham y Sara. Está sepultado Isaac y Ribca. Está sepultado Jacob y Lea. Cuatro gigantes también. Por eso es la ciudad de los cuatro. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que revisar que nuestra vida esté caminando de acorde y de acuerdo al ejemplo que nos dieron estos patriarcas. El ejemplo, como lo dijo el apóstol Pablo, estas cosas se escribieron como ejemplo. Y el Señor nos habla a través del profeta Jeremías y nos dice: paraos, detente, no te vayas conduciendo de manera alocada, no vayas tomando decisiones a la ligera. Tienes que aprender a mirar las sendas antiguas. Tienes que aprender a mirar el ejemplo de los patriarcas. Tienes que aprender a imitar la fe y las cosas buenas que ellos hicieron. Entonces, por un lado vemos a cuatro gigantes queriéndose adueñar de ese territorio, sintiéndose los dueños de esa tierra, de ese espacio. Pero por otro lado vemos a cuatro gigantes, a cuatro matrimonios gigantes también, que estaban siendo como una semilla para que esa tierra se convirtiera en una conexión, en un contacto entre el mundo físico y el mundo espiritual. Entonces, cuando vemos lo que significa, lo que representa Anak, vamos a ver las cuatro influencias que debemos de revisar, que nosotros no vayamos a permitir que se estén adueñando de nuestro territorio, de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro cuerpo también, porque todo lo que le pasa a tu alma lo refleja tu cuerpo. Si tu alma tiene fortaleza, tu cuerpo se mantiene fuerte. Si tu espíritu está alegre, entonces el corazón alegre hermosea el rostro. Todo está interconectado. Entonces, cuando vemos qué representan estos cuatro gigantes que estaban poseyendo esta tierra, vamos a comprender, vamos a entender que en nuestra vida debemos de tomar decisiones. Debemos de saber definir con quién nos asociamos, o con estos gigantes cananeos, o con los gigantes patriarcas.
Anak significa el que estrangula el cuello. Ahimán significa el hermano que desvía, o el que es desleal, el que es infiel. Sheshai significa blancuzco, acciones injustas, cuando se va uno a la raíz. Y Talmai significa el acumular juramentos vanos, o está conectado con Belial, con la insensatez. Son 4 influencias negativas que la persona puede estar practicando en su vida. Vamos a explicarlo. Cuando habla de estrangular el cuello, esto nos enseña, acuérdese que nosotros en nuestro cuerpo físico tenemos una parte que representa el plano celeste, que es nuestra cabeza, y el plano terrestre, que es nuestro cuerpo, pero está unido por el cuello. Y cuando vemos en la escritura lo que representa ese cuello, ¿qué es lo que se tiene o qué es lo que se debe de cuidar para que ese cuello esté bien conectado, esté sano? Nos damos cuenta cómo el Señor nos explica que la instrucción y el mandamiento, cuando se presta atención, entonces el cuello está sano, el cuello está erguido, el cuello está firme. Cuando se manifiesta la misericordia y la verdad, ese cuello está conectado de manera correcta. Por eso la Escritura nos enseña, el sabio Salomón nos enseña y dice que atemos a nuestro cuello la misericordia y la verdad, la enseñanza y la instrucción de nuestro Padre y la enseñanza de nuestra Madre. Y cuando habla de madre se está refiriendo a la Jerusalén de arriba. Esa es nuestra Madre. Y tenemos el Padre Todopoderoso. Por eso cuando llega una reprensión, amonestación, cuando llega una pequeña llamada de atención, hay que amar, hay que agradecerle al Señor porque nos está enderezando o nos está conectando o nos está orientando, nos está ajustando para que estemos conectados con el cielo. Y cada vez que llega un consejo, cada vez que llega una instrucción, cada vez que escuchas una prédica, cada vez que escuchas una instrucción, es esa madre, la Jerusalén de arriba, que está enviando su enseñanza para que los hijos se mantengan conectados, para que los hijos se mantengan firmes, para que sus hijos o los hijos se mantengan nutridos. Entonces, Anak, este gigante, lo que quiere es estrangular el cuello. Quiere separarte. Quiere desconectarte. Quiere romper las cuerdas para que vivas sin fuerza, desconectado, sin nutrición. Entonces, eso habla de una desconexión o una separación. Y usted puede ver en las Sagradas Escrituras las personas que se separaron llámese de su tribu, llámese de su congregación, llámese de su maestro, llámese de su profeta,
todos ellos tuvieron una alteración en su vida. Porque el Señor nos enseña a mantenernos unidos en un ejad, en una administración de unidad, en donde trabajemos cada uno desarrollando una tarea específica para el bien del pueblo de Dios. A cada hombre Dios le ha dado una tarea para que en ella se ocupen. A cada hombre Dios le ha dado talentos, dones para ponerlos al servicio del pueblo de Dios. Pero Anac quiere que tú te separes, que vivas fragmentado, que vivas dividido. Y esto el Señor nos enseña a cuidar el vínculo de la unidad, el vínculo del amor. Pero está Ahimán, que es el hermano que desvía, el hermano que pone la piedra de tropiezo. Y una de las cosas que encontramos que opera esta estructura son dos áreas muy terribles, muy sucias, que afectan al corazón del hombre, que es la idolatría y el adulterio. Son dos áreas en las que el hombre incurre muy fácilmente, en la idolatría y en el adulterio. Una ocasión, el pueblo de Israel, cuando se abre el Mar Rojo, ellos señalaron hacia el cielo, donde está nuestro Padre, y dijeron: este es mi Dios, a Él le exaltaré. Este es mi Dios, a Él le daré la gloria. Porque vieron una maravilla, abrir el mar no es cualquier cosa. Y ver cómo el ejército egipcio fue consumido, fue ahogado en ese mar, fue la salvación de nuestro Padre, manifiesto para rescatar y redimir a su pueblo. Y por eso ellos cantaban, ellos celebraban y decían: este es mi Dios. Eso lo encuentra en Éxodo 15. Ay, hermanos, pero solo pasaron unos días. Y en Éxodo capítulo 32, ya no decían: este es mi Dios, sino ahora decían que el becerro de oro era su Dios. Modificaron inmediatamente su manera de pensar, su manera de ver, su manera de creer. Y esto es algo que debemos de prestar mucha atención, mucho cuidado, porque muchas veces se le rinde más culto a las cosas materiales que al Dios que te da la vida. Pronto el Señor le dijo: desciende, le dijo a Moisés: desciende, porque tu pueblo pronto se ha desviado. Fue desleal. Y vemos a un hombre sabio también, llamado Salomón, como el amor de las mujeres lo desviaron para que fuera desleal a las instrucciones divinas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas influencias, con este gigante llamado Ahimán, con esta influencia que quiere desconectarte de tu amor hacia Dios para entregarle tu tiempo, tu esfuerzo a la materia, o tu esfuerzo y tu amor a las mujeres. Y todo eso afecta a tu entorno. Todo eso atrae enfermedades, plagas, miseria y pobreza. Por eso hay que erradicar esto de nuestra vida. El tercer gigante, Sheshai, habla de las acciones injustas. Habla de ese comportamiento ventajoso. Habla de ese comportamiento conectado con la maldad, la iniquidad. Querer abusar, el abuso, la trampa,
el engaño, el sacar ventaja en alguna negociación, el no ser justo con lo que Dios te ha dado, el no ser justo con tu cónyuge, el no ser justo con tus padres, el practicar la injusticia, es una influencia que acaba con las fuerzas, que acaba con la vida. Y el último gigante es Talmai, el que acumula juramentos vanos, el que se la pasa promete y promete y no cumple nada, no cumple. El que se la pasa juramentando para que le crean, pero no cumple. Inicia algo y no lo termina. Esa es una influencia negativa. Esa es una influencia que manifiesta una armonía con Belial, y Belial representa la insensatez, la locura, el no tomar en serio las cosas que son de Dios, el tomar a juego la salvación. Entonces esto tenemos que erradicarlo. Por eso la ciudad de los 4 gigantes, estas 4 influencias estaban dañando ese territorio. Y en ese territorio estaban también los 4 gigantes, los patriarcas, que nos dan un ejemplo, que nos muestran una conducta que debemos nosotros de aprender para ser gratos ante los ojos del Señor. Adán y Eva nos enseñan a cuidar la vestimenta de luz. Adán y Eva nos enseñan lo catastrófico que es ser desobedientes. Adán y Eva nos enseñan a prestar atención solo a la voz del Padre. Ellos le prestaron atención a la voz de la serpiente, a la voz del pensamiento reptil, a la voz del pensamiento venenoso, a los argumentos que vienen de esta tierra, cuando el Todopoderoso, nuestro Padre, nos ha hablado de una dimensión en donde todo se puede, de una dimensión donde su presencia está con nosotros, porque Él se pasea en medio del huerto, en medio. Él quiere estar dentro de ti. Entonces, ¿qué aprendemos de Adán y Eva? A escuchar solo la voz de Dios. Cuando viene una voz amenazante, una voz que quiere enfermar, desanimar, que te dan diagnósticos totalmente adversos, ahí es donde debe surgir la voz de tu corazón y publicarlo con tu boca. Tengo un Padre que es el Todopoderoso y Él me puede sanar, Él me puede liberar, Él me puede rescatar, Él me puede bendecir más y más. Pero está también la enseñanza del patriarca Abraham a desarrollar la bondad y el prestar atención, como Sara estaba detrás de la puerta escuchando, oyendo las promesas que le estaba dando el Señor a su esposo Abraham. Atenta, oído abierto a todas las promesas y a toda la gloria que Dios ha enviado a su pueblo. Así debemos de conducirnos. Y en el caso de Abraham, un hombre que le creyó a Dios y manifestó bondad para los que estaban a su lado. Pues se le conoce como el padre de la fe. Se le conoce también como el amigo de Dios, porque vivió apegado al Creador. Entonces, ¿qué aprendemos? ¿Qué es lo que el Señor nos muestra a través de estos patriarcas? A ser obedientes, a estar atentos a su voz y manifestar bondad, porque ese es el corazón de nuestro Dios.
Pero vemos al patriarca Isaac, siendo un hombre ya maduro, no le importó dar su vida. Permitió que su padre lo atara en el altar. Estuvo dispuesto a dar su vida. Fue justo. Y él nos enseña a practicar la justicia. Pero su esposa, Ribcá, nos enseña a ser diligentes. A ser personas que mostremos esa capacidad de atender con diligencia la instrucción enviada de parte del Señor. Corrió ella a darle de beber a Eliezer. Corrió al pozo para también darle de beber a los camellos. Fue diligente y fue la esposa de Isaac. ¿Pero qué nos enseña Jacob? Jacob nos enseña a no rendirnos ante la adversidad. Jacob nos enseña a luchar por la bendición. Jacob nos enseña a implorar la ayuda al Todopoderoso. Si tú me guardas en este viaje, si tú me proteges, si tú me bendices, si tú me provees. Él sabía que el Padre de la gloria es un Padre que bendice a manos llenas. Por eso cuando regresa del viaje, él testifica y dice: yo pasé este río solo con mi bastón. Cuando yo iba en ese viaje, solo tenía un bastón. Pero ahora el Señor me ha otorgado 2 campamentos. Porque si algo opera en el corazón de nuestro Padre, es la bendición para sus hijos. Le transformó el nombre de Jacob a Israel. Le cambió ese nombre. Amado pueblo de Dios, ese territorio de Hebrón, cuando llegó, Caleb lo pisó, lo poseyó y dijo: este monte va a ser mío. Este monte lo voy a pelear. Caleb él venía de la tribu de Judá. Ese hombre se forjó, ese hombre manifestó un valor, un buen ánimo, aún siendo un anciano de 85 años. Él decretó, él habló, él lo profetizó y dijo: cuando yo vine a este territorio, yo tenía 40 años, dice. Pero ahora ya tengo 85 años y sigo teniendo las mismas fuerzas que cuando tenía 40 años. Voy a conquistar Hebrón. Me voy a conectar, voy a hacer alianza con los cielos. Y vemos cómo Caleb conquistó ese territorio. Aunque estaban esos 4 gigantes que impedían, él salió avante. Y dice la Escritura que a ese rey que estaba operando en Hebrón, antes de matarlo, le pusieron los pies, le pusieron el pie sobre su cuello, dando a entender que esa estructura que interrumpe la armonía entre los cielos y la tierra, la conexión cielo y tierra, estaba siendo derribada. Amado pueblo de Dios, no puedes caminar en esta tierra solo mirando la dimensión tierra, la dimensión materia, la dimensión plan terreno. Tienes que aprender a conectar los cielos con la tierra. Y eso se logra cuando definimos amar a Dios, reverenciarlo, vivir apegado a Él y servirle con diligencia. Nada puede hacer el hombre solo en esta tierra si no tiene la ayuda de Dios. Separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Cuando vemos a estos 4 patriarcas,
aprendemos de ellos cosas valiosas para aplicarlas en nuestra vida cotidiana. Por eso la Escritura, ahora en nuestro tiempo, nos enseña allá en 2 de Corintios 6:14. Dice, porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Fíjate lo que ahora el Señor nos enseña. Dice, yo voy a estar en ellos, andaré entre ellos. O sea, está en nosotros y está en medio de la comunidad, en medio del pueblo de Dios. Dice, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Versículo 17 dice, por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Esas influencias negativas que hemos visto, como es la apatía para leer la palabra de Dios, la deslealtad, la infidelidad al irse tras la idolatría o tras el adulterio, las acciones injustas, la falsedad o la trampa al usar juramentos vanos. Eso hay que eliminarlo, porque somos el templo de Dios. Dice, y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y entonces nos da una instrucción de qué nos tenemos que alejar. En el versículo 14 dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Tienes que mantenerte firme en tu fe, en tu confianza, en lo que has creído. No titubees. Dios es Dios y Él es el creador de los cielos y de la tierra. Entonces no puedes tú estar teniendo coinonía, comunión, titubeos entre ¿será que sí? ¿Será que no? Dios es Dios. Y dice, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? El reino de Dios, en el reino de Dios se practica la justicia. Entonces, cuando la balanza se inclina hacia la maldad, está saliéndote de los linderos. Porque en el reino de Dios es justicia. Es su base, la justicia, el derecho es su base de su hermoso trono. ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Por eso tenemos que definir, tenemos que separar, tenemos que discernir qué es lo que está operando en nosotros. ¿Acciones de la luz o acciones de las tinieblas? Versículo 15 dice, ¿o qué armonía tiene Cristo con Belial? No hay armonía entre nuestro Señor y esa estructura insensata. Las locuras, las tomas de decisiones imprudentes, nada tiene que ver con un hombre, una mujer de Dios. Hay que reflexionar ante cualquier propuesta. ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Pues no hay nada. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? No hay ningún acuerdo. El Hijo de Dios debe de vivir en una dimensión de la consagración, limpieza, pureza y santidad. Y eso nos ayuda, esa
ese poder, ese amor y ese dominio propio nos los otorga el precioso Espíritu de Dios para que podamos vivir en armonía con el Creador. Entonces, cuando vemos esta enseñanza que nos da nuestro Padre, la instrucción registrada en Mateo 11:29 nos enseña a colocarnos en nuestro cuello ese yugo, esa conexión. Dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿Qué representa esto? Bueno, usted se dará cuenta que en el alefato hebreo hay una letra que representa el yugo, un cerco, una protección sobrenatural. Esa protección o ese yugo que nos conecta que nos conecta a los cielos y la tierra, pero con un respaldo escritural. Esa letra Het representa las oportunidades que Dios le da al hombre de vivir en una conexión cielo-tierra, respaldado por la palabra, respaldado por las promesas divinas. Y entonces el Señor nos enseña que cada mañana se renuevan sus misericordias. Cada mañana opera una vida sobrenatural en la vida de los hijos de Dios. Son reinicios, son puertas abiertas que el Señor otorga para que el hombre experimente en su vida personal, en su vida laboral, matrimonial, la vida sobrenatural que Dios otorga. Esa letra Het, que representa ese yugo, está compuesta por una Vav y una Zain. La Vav, que representa la conexión cielos-tierra, y el apego a la palabra hará entonces que tengas una vida de milagros, una vida sobrenatural, la vida eterna que el Señor manifestó allá en Juan capítulo 10. Yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Entonces, esta mañana el Señor nos envía esta palabra para que erradiquemos de nuestra vida esas influencias negativas y permitamos que la vida de Dios esté en nosotros, separando lo santo de lo profano. Lo impuro hay que echarlo a un lado y que la pureza se haga manifiesto en nuestros corazones. Entonces, usted se dará cuenta cómo la reconciliación, la reconexión, el volverte a conectar en la dimensión de la bendición, se hizo manifiesto en varios ejemplos en la Escritura con un beso en el cuello. Y eso lo vemos como Esaú corrió, se encontró con Jacob, dice que lo abrazó y echándose sobre su cuello lo besó y lloraron. ¿Qué nos indica en este ejemplo? ¿O qué representa este beso en el cuello de Jacob? En el cual Esaú lo besa, cosa que anteriormente lo había amenazado que lo iba a matar. Que cuando el hombre de Dios, en este caso Jacob, vive conectado con el Padre maravilloso, aún los enemigos estarán en paz con esa persona. Por eso vale la pena estar bien
con Dios, porque ninguno de vosotros está exento de que se levanten adversidades o personas que quieren ver tu tropiezo, pero Dios se encargará de que todo eso negativo se venga abajo. Ejemplo número 2. Génesis 45:14. Vemos también cómo José dice que se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. Y Benjamín también lloró sobre su cuello. Los dos hermanos, José y Benjamín, besando el cuello y llorando sobre el cuello. El hijo de la mano derecha y el ascenso, el que adquiere, el que anhela ir hacia arriba, el que anhela expandirse, nos habla de que cuando hay una conexión cielos-tierra, cuando tu vida está conectada con Dios, tu ascenso y tus acciones se encontrarán y se materializarán. Esta palabra Dios la envía para vosotros. Y ejemplo número 3. Vemos cómo un hijo se fue de su casa, perdió todo lo que el padre le había dado, pero Dios le da la oportunidad de volver en sí. Volvió en sí, reflexionó y dijo: he pecado contra el cielo, he pecado contra el Padre que está en los cielos, pero también he pecado en esta tierra. Se levantó, caminó a donde estaba su padre corre, lo besa. Y entonces se renueva inmediatamente la conexión padre-hijo y la bendición comienza a fluir. Pronto, le dijo a sus siervos, coloquen el vestido, un vestido nuevo. Pronto, colóquenle un anillo. Pronto, colóquenle zapatos nuevos. Pronto, matemos el becerro gordo y hagamos fiesta, porque este mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Amado pueblo de Dios, tenemos un Padre maravilloso que nos enseña que cuando el hombre y la mujer viven reconciliados con Dios, viven apegados a Dios, viven conectados con el Padre de la gloria, la fiesta, la armonía, la paz, la buena salud, cielos abiertos, nuevas oportunidades se hacen presentes en vuestra vida. Todas tus acciones, tu esfuerzo, tu trabajo que hagas tendrá un respaldo del cielo para que se materialicen. Eso está escrito, eso está prometido por nuestro Padre. Por eso Él dijo claramente allá a la carta a los Corintios: yo seré para vosotros Padre, 2 Corintios 6:18, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Pero qué te está diciendo? No toques lo inmundo, apártate de la inmundicia, apártate de la pereza, apártate de la falsedad, apártate de la idolatría, de la fornicación, del adulterio. Apártate de eso y tendrás a un Padre extendiendo sus manos para abrazarte, pero también para besarte, y que entres a una dimensión de abundancia, de alegría, de paz, porque eso es lo que Dios promete a cada uno de vosotros que sois sus hijos. Yo dejo este mensaje en vuestros corazones. Reconcíliate con el Señor. Echa fuera esas influencias. Aprende de los patriarcas. Estudia, lee, reflexiona lo que hicieron esos patriarcas que agradaron al corazón de Dios. Y por eso esos 4 patriarcas fueron sepultados en Hebrón, en esa cueva de Macpela, que hasta el día de hoy sigue siendo un espacio, un territorio que no se pueden acercar ahí, porque aún hay una protección. ¿Qué nos enseña esto? Que
que el hombre y la mujer que viven en armonía con su Creador, la protección divina te alcanza. La protección divina está presente. La protección divina te libra de todo mal. Oramos. Padre del cielo, hermoso nuestro Dios, en esta mañana te agradecemos porque nos has dado la oportunidad de compartir tu palabra. Rogamos, Padre, que cada uno de tus hijos, tus hijas, puedan tener la experiencia, la vivencia de esa conexión divina, de esa conexión sobrenatural, de esa dimensión de protección en sus vidas, que puedan ellos ser coronados de favores. Por favor, Padre, abraza a tu pueblo, fortalece a tu pueblo, aviva a tu pueblo, que tus hijos, tus hijas puedan experimentar el beso que tú das a tus hijos, manifestando esa conexión cielos-tierra, porque tú eres un Padre maravilloso y bondadoso. Y aprovecho esta mañana para poner en tus manos las diferentes necesidades que tus hijos tienen. Algunos de ellos pasando por una enfermedad, alguna infección. Y en este tiempo, mi Dios, en donde algunos de tus hijos, Padre, estén padeciendo alguna infección en sus pulmones, en sus gargantas, en sus vías respiratorias, por favor, mi Dios, protege a tu pueblo, protege a tu iglesia, protege a tus hijos, mi Dios, que ese manto de luz, ese dosel glorioso, cubra a tus hijos de manera sobrenatural. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Te damos las gracias, Señor, y declaramos cielos abiertos, puertas abiertas para tus hijos y que sean coronados de favores. Gracias, amado Padre. Amén y amén. Amados amigos y hermanos, tengan confianza, tengan esa plena seguridad de que nuestro Padre envía la pronta ayuda, la pronta respuesta. Antes de despedirme, quiero invitarlo para el día de mañana, que tendremos nuestra reunión de intercesión a las 7 de la mañana y el domingo nuestra reunión de Santa Cena a las 4 de la tarde. Nos dará mucho gusto que nos acompañes y que puedas también recibir una ministración especial, puedas recibir salud, sanidad, ya que cada que se ministra la Santa Cena, el Señor opera milagros en medio de la congregación y queremos hacerles partícipes de esta preciosa ministración que Dios otorga en medio de su pueblo. Sábado a las 7 de la mañana, reunión de intercesión, y este domingo a las 4 de la tarde, nuestra reunión de Santa Cena. Me despido deseando que tengas un día extraordinario, que la mano poderosa de nuestro Dios te respalde en todos tus proyectos. Dios te guarde hasta el próximo programa.